no hay una, ok, pero no hay más de tres. Entonces yo digo, no hay más de una. Él dice, no hay más de tres. Ambas partes tenemos solas, ok. Entonces, eso es lo que voy a basar el día de hoy. Creo que ya terminó el tiempo. Sí, sí, ahí terminó. Bueno, buenísimo. Bueno, arranco yo con mi postura. Evidentemente yo rechazo la sola escritura, creo que hay buenas razones para rechazarla. En este diálogo que vamos a tener con Eduardo, no pretendo, como seguramente él tampoco podrá hacerlo, explotar el tema porque no cuento con el tiempo ni tampoco es el contexto adecuado. Lo que sí quiero recalcar una cosa y es que acá estamos discutiendo el tema de la veracidad de la doctrina de la sola escritura. Por ende, no necesariamente yo en este diálogo, luego podemos hablar otros, no necesariamente yo tengo que asumir la carga de la prueba de en este diálogo demostrar las otras tres patas, las otras dos patas que conforman a la doctrina católica, en absoluto. Simplemente acá lo que estamos discutiendo es sola escritura. Hay razones para creer que la sola escritura es una doctrina bíblica, es una doctrina apostólica, y bueno, personalmente creo que no. Y hay buenas razones para creer así. Por dar un ejemplo, como lo decía la última vez, el significado de la palabra de Dios en muchos pasajes de la Escritura demuestran que no solo la Escritura era considerada con determinada autoridad, que no, nadie niega que la Biblia es palabra de Dios, nadie niega que como palabra de Dios, como inspirada por el Espíritu Santo, tiene autoridad divina, pero no solamente la Biblia parece tener esta autoridad, sino que en la escritura misma hay otras cosas a las que se le otorga de dicha autoridad. No solamente eso, habíamos hablado del significado de la palabra de Dios, que hay un montón de pasajes que lo podemos discutir más adelante, sino también la tradición oral, lo que representa la tradición oral para la iglesia primitiva. Evidentemente en el cristianismo primitivo no había tal idea de sola escritura, sino que también se defendía la tradición oral y se la elevaba al estatus o a la autoridad que tenía la escritura, y después podemos discutir también eso. Y por último, los grandes problemas que acarrea la doctrina de la sola escritura y la libre interpretación. Se me terminó el tiempo. Ok. Ok, veo que el mute mío sale y aparece, pero eso no es que estoy mute, ¿verdad? Ah, no, es que el puntero cuando se pone sobre la pantalla aparece el mute para yo mismo de Yo mute. no estoy tocando Ok, nada de tu audio, no estoy tocando nada de tu audio. ok, ok, comienza el tiempo Dale. desde ahora. Ok, bueno, para mí Santi está evadiendo la carga de la prueba que él sí tiene, porque él alega que eso se basa en rechazar la sola escritura, pero él omite que para que la sola escritura sea errónea, él debería de probar una postura ajena a ella. Ok, entonces yo creo que él está usando, aún sin saberlo, una falacia de falsa dicotomía, como que tan solo hay dos opciones, la sola escritura es verdadera o es falsa, punto, no hay más todavía. Él también tiene una postura, y es que la sola escritura es falsa porque la revelación también se encuentra en la tradición y el magisterio, no solo porque ella en sí misma es falsa. ¿Cómo él podría demostrar que es falsa si no muestra una prueba que lo demuestre? Y la única prueba que lo demuestra que una única cosa es falsa es porque hay otra verdad. Cuando asumimos que Jesús es la verdad, ¿verdad? Asumimos que Jesús es la verdad. Necesitamos probar que no existen otras verdades. No solo podemos decir, porque si no sería una declaración gratuita. Jesús es la verdad. Ok, pero para probar que que Jesús es la verdad, tenemos que probar también que no existen otras verdades. Y eso es, Jesús es el Mesías, tenemos que probar que no existen otros Mesías. Nadie ha cumplido eh, pues las características que tiene que tener el Mesías como la cumplió Jesús. Ok, entonces no es tan solo que él diga, la sola escritura es un error. El problema es cómo él lo prueba. Esperamos que no solo sea la declaración gratuita de que es un error. El problema es cómo él lo prueba. Él lo puede probar solamente mostrando que hay otra fuente alterna de revelación, que no puede probar que hay otra forma alterna de revelación, entonces no podría probarlo. Entonces esto no es tan solo un, ok, perfecto, perfecto.
Buenísimo. Bueno, arranco yo. Bien, yo voy a... Recuerden de que mi planteo es principalmente por el significado de la palabra, por el significado bíblico de palabra de Dios en el Nuevo Testamento, por la historia cristiana más primitiva respecto a esto que estamos discutiendo y por los resultados de la sola escritura. Esos van a ser mis tres principales argumentos para mostrar que la sola escritura no es una doctrina de Dios, no es una doctrina bíblica. Pero tenemos que escuchar todavía la postura del pastor, ¿no? Para defenderla. Por otro lado, me acusa una falsa dicotomía, dice, bueno, que caigo en una falsa dicotomía. Y utiliza el paralelo de Jesús y me resulta terriblemente extraño que un apologista utilice el caso de Jesús. ¿Por qué? Porque para sostener que el cristianismo es verdad y que Jesús es la verdad, no se necesita demostrar que otras religiones son falsas. Es por descarte. O sea, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús hizo determinadas declaraciones que si Jesús es la verdad, automáticamente todas las demás posturas filosóficas y teológicas que se tengan deben descartarse. Entonces, me resulta extraña que un apologista apela al ejemplo de Jesús cuando es sabido que no es necesario demostrar, yo no necesito demostrar que el umbandismo es falso para considerar que el cristianismo es verdadero. No, en absoluto. Cristo es la verdad y si Cristo es la verdad por sus propias palabras, todas las demás religiones se caen por su propio peso. Así que no estoy apelando a una falsa dicotomía. Reitero, en otro momento, si quieren, arreglamos un horario, un día y charlamos el tema de la tradición, el magisterio y demás. No tengo ningún tipo de problema. Acá lo que estamos discutiendo es sobre la veracidad de la sola escritura. Y lo que voy a tratar de hacer es remontarme al pensamiento cristiano primitivo, tanto transmitido en el Nuevo Testamento como también en la primitiva historia cristiana, para saber si estos cristianos más primitivos creían en la sola escritura. Recordemos que, y ya con esto termino, recordemos de que el espíritu de la reforma trata de remontar al cristianismo nuevamente a los orígenes. Entonces, ¿qué es lo que originalmente creían los cristianos? Eso es lo que vamos a tratar de averiguar hoy. Perdón, me pasé 7 segundos. Ok. Bueno, él dice que por descarte no se necesita probar que las demás religiones son falsas. No, esto no es cierto. Si él está debatiendo con otra religión, y eso es lo que él tiene que estar viendo ahora, que está debatiendo contra otra postura, sino no contra todas las demás posturas, él debe de probar que la otra religión y la otra postura es falsa si la otra postura asume que tiene la verdad. Ok, entonces no, él vuelve a caer en una falsa dicotomía. Él debe también de probar su postura, no solo atacar la postura contraria. ¿Ok? Eso es importante. Él debe de probar que lo que él tiene como verdad, ¿ok? Es la verdad y no la que yo tengo como verdad. No solo que lo que yo tengo como verdad no es verdad. Porque el problema es cómo él prueba que yo estoy mal, si no prueba que él está bien. Es lo que yo quiero que él se centre. ¿Cómo él prueba que yo estoy mal? Si él no prueba que él está bien, él está asumiendo que tan solo comprobar que él está mal, que yo estoy mal, no necesita probar que él está bien. Bueno, alguien podría llegar a la conclusión de que los dos podemos estar mal. Entonces, eso es un completo relativismo. Él tiene que probar que yo estoy mal, ¿verdad? Y él tiene que probar que yo estoy bien. O él solamente pues dice, bueno, tú estás mal, no importa que yo no esté mal. No necesito probar que yo no estoy mal. Yo lo que necesito probar es que tú estás mal. Eso está fuera de la lógica. Él debe de probar que la sola escritura es falsa y él debe probar que esa sola es falsa porque hay otra fuente de revelación fidedigna. Eso es lo que hace que la sola sea falsa. Porque él no puede probar y no quiere probar que la escritura no es palabra de Dios. Él tiene que probar que no solo la escritura es palabra de Dios, porque eso sería probar el error de la sola escritura. Tiempo. Bien, dame un segundo. Arranco, bueno, no me quiero encasillar acá, ¿no? Evidentemente acá lo que estamos discutiendo es la sola escritura. ¿Es una verdad bíblica? ¿Es una doctrina creída por el cristianismo primitivo? Y mi postura es no.
Es no. Y yo lo que tengo que demostrar es que no. Luego podemos tener otro diálogo respecto a el magisterio, la tradición, no hay ningún problema. Evidentemente yo voy a plantear una postura, pero el énfasis del diálogo está en la veracidad de la sola escritura. Eso es lo que vinimos a discutir y eso es lo que tendríamos, eso es a donde tendríamos que centrar nuestros argumentos. Reitero, hay varios puntos que son importantes a tratar. Por dar un ejemplo, el cristianismo primitivo, tanto escritural, tanto lo que aparece descrito en el Nuevo Testamento, como sí también fuera del Nuevo Testamento, durante el primer y segundo siglo particularmente, nos muestra de que lo que tienen en la mente los cristianos primitivos no es sola escritura, sino también la tradición. Y ambas están a la misma altura en cuanto a autoridad. Por dar un ejemplo, a ver, ejemplos súper básicos voy a dar que Eduardo los conoce probablemente hasta mejor que yo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 15 dice: así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Fíjense qué interesante que es esto, porque la palabra doctrina en la Reina Valera 1960 es una traducción al español, pero no necesariamente quiere decir es la correcta o la apropiada, dado que se deriva de la palabra griega paradosis, perdón por mi mala interpretación ahí. Paradosis. Y esta palabra siempre es utilizada en el Nuevo Testamento como tradición. Ahí lo que está haciendo Pablo, énfasis, es que en segunda de Tesalonicense les manda a los tesalonicenses a guardar, a retener la tradición que han aprendido. Esto muestra que el principio de sola escritura no parece regir la mente ni la teología de los tesalonicenses de ese momento. Este es uno solamente de los pasajes que podría mostrar para dejar en evidencia que el mismo Nuevo Testamento no sostiene la sola escritura. Sí. Ok, bueno. Ok, bueno, ya en esta intervención Santiago trató de salir del círculo en el cual estaba, ya le está tratando de probar lo que él debe de probar en este debate, y es la veracidad de la tradición oral. Esa es la única forma que él puede probar que la sola escritura es falsa. Él dice, él tiene que probar que no es verdadera, dice él. La pregunta es cómo, porque tan solo sería una declaración gratuita, es decir, no es verdadera, no es bíblica la sola escritura. Ahora, la pregunta es, ¿cómo él puede probar esto? De la única forma que él puede probar esto es que él pueda probar que hay una fuente de revelación alterna. Y eso es lo que hace que la palabra sola, pues ya entonces sea errónea. De otra forma no lo puede probar. Ahora, ya le ha puesto un argumento que dice que ambas, la tradición y la sola escritura, están a la misma altura. Entonces ya ahora le ha puesto el primer argumento dentro de todos los tiempos, ya 3, 4 que ha tenido, ahora es que ha comenzado en realidad a argumentar a favor de su postura. Pero él debe de recordar que su postura no es sola escritura y sola tradición. Él también debe de probar, porque si no estaría probando solamente parte de su punto. Él debe de probar que el magisterio también lo tenían los primeros cristianos como una fuente de revelación. Ok, entonces esperemos que él abunde también en estos temas para que en realidad él esté defendiendo su punto y no solo atacando el mío. Él ha puesto un texto donde la escritura dice retener la doctrina o retener la tradición. No importa, doctrina y tradición son las mismas cosas porque significa que enseñanza. No hay problema por eso, podemos quedarnos con tradición. Ahora, ¿cómo él podía probar que esto que ellos enseñaban oralmente no era el Antiguo Testamento? Y yo quiero que él no lance declaraciones gratuitas, que él le haga un análisis al texto para ver si lo que estaba Pablo hablando era necesariamente una nueva revelación o podía ser simplemente la explicación del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Romanos, Pablo enseña toda una carta en base al Antiguo Testamento, en base a la justificación de Abraham, en base a la justificación de Jacob, en base también a todo lo que pasó con el pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo él puede probar? Ok, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, Eduardo dice, bueno, ahora sí ha expuesto un argumento. El tema es que todavía el argumento de él no lo escuchamos, ¿no?
Dice, bueno, ¿cómo puedo probarlo? Siempre y cuando yo presente una vía, como es una segunda vía de revelación. Um, Dice, y llamativamente me dice, bueno, doctrina y tradición es lo mismo, son sinónimos. Llamativamente dice que son lo mismo, doctrina y tradición son lo mismo, y eso está muy bueno porque ya medio debate lo tengo entonces ganado. Doctrina y tradición para Eduardo son lo mismo. Así que, bueno, tomen nota. Um, lo que tenemos que recordar, hablando de la tradición oral, es que estamos en un mundo, el mundo antiguo es un mundo donde la forma de pensar o el pensamiento no es regido por la escritura. El pensamiento no es regido por la escritura, el pensamiento es regido por la oralidad. Me gustaría poder leer muchas porciones de este libro, es un libro maravilloso, Los Cuatro Evangelios de Santiago Guijarro. Aquí nos enseñan, académicos nos enseñan a cómo es que han sido formados los evangelios y reconocen, y si quiere después, si tengo el tiempo, lo leo, lo cito para que ustedes puedan verlo, reconocen de que la tradición y la escritura hasta finales del siglo II van de forma paralela, no como una siendo funcional a la otra, sino más bien como trabajando en equipo, como cooperando, como cumplimentándose. ¿Está bien? ¿Pero por qué? Porque es evidente, dado la realidad del mundo antiguo. La realidad del mundo antiguo es tal que cierro con esto que decía Papías de Hierápolis, ¿no? Y lo leo rápidamente, dice, junto con las interpretaciones no vacilaré, perdón, en añadir todo lo que aprendí y recordaré cuidadosamente de los ancianos, porque estoy seguro de la veracidad de ellos. Y al final dice, porque no creía que la información de libros pudiera ayudarme tanto como la palabra de una viva voz sobreviviente, dice Papías de Hierápolis en los fragmentos de Eusebio en Historia Eclesiástica. Se me terminó el tiempo, me pasé 7 segundos. ¿Estás? Ok, sí, ok. Déjame empezar ya. Bien, él pide mi argumento. Mi argumento es el siguiente. La sola escritura es verdadera porque no se puede probar otra fuente de revelación alterna a ella que se haya conservado fiel. Y cuando hablo de probar, no hablo tan solo de declaraciones gratuitas. Yo creo que esto se ha conservado fiel, sino que se pueda probar. Yo no estoy diciendo que la sola escritura sea la única fuente de revelación de la palabra de Dios, y que eso no se basa en la sola escritura. Ok, es decir, las profecías son también parte de la palabra de Dios. Estamos hablando como regla de fe, de moral y de doctrina para la iglesia. Yo creo que si Dios a mí me viene, me envía un ángel hoy y me dice, esta es la palabra que Dios te trae, yo creo que eso es palabra de Dios. Ok, ahora, como fuente de regla de fe, de moral y de doctrina, no existe cómo probar otra fuente de revelación alterna a las escrituras. Y la tradición se sabe que se ha contradecido a lo largo del tiempo y a lo largo de los siglos. Ok, la Iglesia Católica es la mayor prueba de contradicción de la tradición. Ahora mismo están envueltos en una contradicción terrible respecto a la misa. Ok, qué misa se debe dar, cómo se debe hacer. Imaginemos que esto si es una tradición apostólica, entonces están rompiendo con la tradición apostólica, porque si están cambiando la misa y la misa es una tradición apostólica, están rompiendo con la tradición apostólica. El Papa Francisco ha roto entonces con la tradición apostólica, ¿verdad? Al querer cambiar aspectos de la misa y la liturgia. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de toda la historia con la tradición. Y con el magisterio ni se diga cuántas veces se ha equivocado y se han contradecido. Ahora, ambos estamos de acuerdo en que la escritura no se contradice. La problemática aquí es que yo no estoy de acuerdo que la tradición no se contradice y que no estoy de acuerdo que el magisterio no se contradice. Él debe de probar que que la tradición no se contradice y que el magisterio no se contradice. Si él lo prueba, yo acepto que pierdo el debate. De otra forma, estamos los dos de acuerdo en algo. La escritura no se contradice. Mi pregunta hacia Santiago Alarcón el día de hoy es, ¿la misa católica y la liturgia católica es una tradición apostólica? ¿Sí o no? Si es sí,
entonces debe probar por qué no se contradice. Tiempo. Bien, buenísimo. Recordemos que estamos discutiendo el caso de la sola escritura, ¿no? Y todavía no he oído un argumento escritural por parte de Eduardo. ¿Por qué digo esto? Porque la sola escritura demanda por su esencia de que sea defendida por la escritura. La sola escritura, por su esencia, demanda que sea defendida por la escritura. Entonces me gustaría poder empezar a oír argumentos de Eduardo escriturales, en donde la escritura muestre que la sola escritura está ahí presente. El tema es que no lo puede hacer a eso. Por otro lado dice, bueno, debo probar la tradición y el magisterio y que no se contradicen y demás. Bueno, si nos vamos por estos caminos, yo también tendría que reclamarle a Eduardo que él pruebe desde la sola escritura que los libros que forman parte de la Biblia son esos, ni más ni menos. El problema es que desde la sola escritura él no lo puede hacer, porque cuando estamos hablando de la fuente de revelación, la pregunta que yo le hago a Eduardo es, ¿y cómo él sabe que los libros que forman parte del Nuevo Testamento son los que están, ni más ni menos? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué seguridad tiene? Porque para tener tanta seguridad en la escritura, para poder creer en la sola escritura. Para creer en la sola escritura tenés que tener terrible seguridad respecto a la principal fuente, que es la escritura. Ahora, ¿cómo vos sabés que eso que hoy compras en las librerías, que se llama Biblia, y que particularmente el Nuevo Testamento está compuesto por 27 documentos, ¿cómo vos sabés que son esos 27 documentos la palabra de Dios, inspirados por Dios, sin más ni menos libros? ¿Cómo lo sabe? Entonces, si él me exige esta clase de diálogo donde nos desviaríamos del tema de la sola escritura, yo también le exigiría a él, demostrame bíblicamente, por medio de la sola escritura, que esos libros que forman parte de la escritura son los que tienen que estar, ni más ni menos. Tiempo. Ok, empiezo. Bueno, él me quiere obligar a que yo entre un argumento circular. Él quiere que el libro de los Romanos diga esto es palabra de Dios. Eso sería un argumento circular. Las pruebas siempre son externas, pero la revelación es interna. Entonces yo externamente veo que la Biblia es palabra de Dios. Ahora, él no puede pretender que yo pruebe que el libro de Romanos es palabra de Dios con el mismo libro de Romanos. Sería un argumento circular. Entonces, ¿cómo me quiere obligar a entrar en una falacia? Ok, no. Esto no es de esta forma. Aquí estamos hablando de que si la sola escritura es verdadera o falsa y él necesita probar por qué es falsa, porque no he visto todavía un por qué es falsa. Simplemente son declaraciones gratuitas. Ahora, ¿cómo yo sé que la escritura es palabra de Dios? Por las pruebas que ella da, no porque lo que ella dice, no porque ella lo diga en sí misma. ¿Cuál prueba ella da? Que no se contradice. ¿Cuál prueba ella da? El cumplimiento y la veracidad de las profecías. ¿Cuál prueba ella da? Pues una armonía doctrinal en toda ella. Entonces, ella da las pruebas, pero ella no dice o no necesariamente dice que es revelación en el caso de todos los libros. Por ejemplo, el libro de Esther ni siquiera tiene la palabra Dios allí. Entonces, imaginemos que un ateo le dice a él, a ver, Santiago, pruébame con el libro de Esther, que el libro de Esther es palabra de Dios. Eso sería un argumento circular. Ok, tiempo. Bien, bueno, me parece que acá Eduardo entró en un grave problema, ¿no? Porque, reitero, si quiere llevar el debate para ese lado, yo estoy en todo mi derecho de reclamarle por medio de la sola escritura que demuestre este dogma de fe. En definitiva, el hecho del canon bíblico es un dogma de fe. El canon bíblico es un dogma de fe. Ahora, llamativamente es un dogma de fe que se justifica por una fuente externa a la escritura. Él mismo acaba de reconocerlo. Yo no puedo por medio de la escritura demostrar la sola escritura, los libros que la componen, los libros inspirados. Por medio de la sola escritura no lo puedo hacer, pero lo cree. Entonces él reconoce de forma implícita que requiere de una fuente externa a la escritura para justificar un dogma de fe. Eso no es muy sola escritura que digamos. Eso no es sola escritura, porque reitero, por medio de la sola escritura no puede demostrar que estos libros son inspirados por parte de Dios. Por otro lado, dice, bueno, yo puedo creer en
en la inspiración de estos libros, por la armonía de ellos, por el cumplimiento de profecías, porque no se contradicen. ¿Desde cuándo que un grupo de libros no se contradigan es prueba de que el Espíritu Santo los ha inspirado? ¿Desde cuándo? Esto es falaz. Porque un autor no se contradice con otro autor, ¿eso quiere decir que el Espíritu Santo los ha inspirado? Llamativo, raro. Bueno, pero esa es una de las razones por la que él cree que es la palabra de Dios, ¿no? Otro dice, por el cumplimiento de las profecías. Ok, tercera de Juan. ¿Qué profecías cumple? ¿Cuáles son las profecías que cumple tercera de Juan? ¿No? Porque evidentemente yo voy a estar de acuerdo respecto al tema de la profecía. Yo creo que la profecía solamente puede ser inspirada por Dios. No hay otra fuente para conocer el futuro, por dar un ejemplo. Ahora, la pregunta es, ¿esto justifica todos los libros de la Biblia? No, en absoluto. ¿Por qué? Porque no todos los libros de la Biblia contienen profecías cumplidas. Tiempo. Ok, nunca pensé que Santiago se atreviera a atacar la veracidad de la Escritura. Él dice que la Escritura no se contradice, no es prueba de la inspiración de ella. Ahora, yo quiero que cuando Él venga, entonces Él me exponga las pruebas de la inspiración de ella, porque la opinión de alguien no puede ser prueba. Que la Iglesia Católica, que la Evangélica, que la Ortodoxa digan, esto es palabra de Dios, esto no son pruebas de que es palabra de Dios. Él también debe tener pruebas. ¿Cómo él pondría pruebas a alguien de que la escritura es inspirada? Él dice que porque no se contradiga, eso no es prueba. Él dice que por profecías sean cumplidas, eso tampoco es prueba. Entonces, ¿cómo tú pruebas que la escritura es escritura? ¿Tan solo por una declaración gratuita de que un concilio lo dijo? Ahora, ¿en qué se basó ese concilio? Porque ese concilio se tuvo que haber basado en las pruebas que yo estoy exponiendo. Ese concilio no lanzó declaraciones gratuitas. Ese concilio vio que la escritura no se contradecía. Ese concilio vio que se cumplieron alrededor de 300 profecías en la persona de Jesucristo. Ese concilio vio que todos los libros eran armoniosos entre sí doctrinalmente. Entonces, ¿cómo los concilios desecharon los evangelios apócrifos? ¿Por qué lo hicieron? Bueno, él cree que el no contradecirse no es prueba suficiente. Entonces, si él acaba de atacar la veracidad de las escrituras, ¿cuántas veces lo hemos oído decir? Yo no pongo en duda la veracidad de las escrituras. Pues ahora él lo acaba de hacer. Él dice que es una falacia de mi parte decir que la no contradicción de los libros, que la no contradicción de la doctrina bíblica no es una prueba de la fidelidad de la revelación de ella. Entonces, ahora yo le pido que como ya él desechó esas pruebas, ahora cuando él venga, él ponga sus pruebas. Ya, las vías son una falacia, pero ¿cuáles son las tuyas? ¿Cuáles son las tuyas? Y cuando me digas, porque el magisterio lo dijo, bien, que entonces pruebas tuvo el magisterio para decir eso. Tiempo. Bien, fíjense qué interesante que es esto, porque Eduardo no puede responder lo que yo le pregunté, algo tan sencillo, ¿no? Bien, si estos son los criterios, decime tercera de Juan, o sea, ¿qué profecía se cumplió en tercera de Juan, ¿no? Si es tan sencillo, bien, tercera de Juan, ¿qué profecía se cumplió? No sabe, no contesta, obviamente, pero ¿por qué? Porque estos criterios por sí solos no pueden demostrar que sean documentos inspirados. Estos criterios no te conducen a la conclusión, estos son documentos inspirados, en absoluto. Por dar un ejemplo, acá yo tengo un libro, creo que es muy conocido en Latinoamérica, El Libro Negro de la Nueva Izquierda, escrito por Nicolás Márquez y Agustín Laje. Toda una parte la escribe Nicolás Márquez y toda otra parte la escribe Agustín Laje. Si la armonía fuera un criterio para concluir de que el libro, de que un determinado libro es inspirado por Dios, todo aquel que haya leído este libro sabe que sus dos autores, en las partes que les corresponde, están en armonía y piensan lo mismo, aunque toquen temas distintos, pero están en armonía. Ahora, ¿es esto prueba de que este libro, el libro nuevo de la Nueva Izquierda, el libro negro de la Nueva Izquierda, es palabra de Dios? En absoluto, para nada. ¿Por qué? Porque la armonía por sí solo como criterio no es capaz de concluir que el libro ha sido inspirado por Dios o que Dios ha sido el autor. No, para nada. Obviamente hay criterios, sí hay criterios, pero estos criterios no determinan o no culminan en esto es palabra de Dios. Son simplemente acercamientos históricos que podemos hacer.
Y estos acercamientos históricos son útiles, pero no nos conducen a la conclusión, es palabra de Dios. Fíjense qué interesante que es, porque me pone en un lugar que yo no pretendo estar. Él dice, estoy atacando la veracidad de las escrituras. En absoluto, para nada. Yo creo que las escrituras son inspiradas por Dios. Ahora, el tema es que yo lo que critico es el mecanismo, dado que él defiende la sola escritura. Por ende, mediante la sola escritura, recuerden, el canon de la Biblia es un dogma de fe. Mediante la sola escritura, ¿cómo demostrás ese dogma de fe? El dogma de fe de los libros que componen la escritura. ¿Cómo lo demostrás? Porque justamente eso es lo que se busca mediante la sola escritura. Es por medio de ella tener la autoridad y la suficiencia para justificar las doctrinas que los cristianos creemos como tal. Ahora, ¿cómo por medio de la sola escritura demostrás el canon de fe? Veremos, después lo sabremos. Sí. Ok. Bueno, él dice que él no está atacando la veracidad de las escrituras, pero él está diciendo que los parámetros que yo estoy poniendo no son, ¿verdad? Son una falacia. Él me acusó de falacia. Él no solo dijo que no eran lo suficiente o que no eran todo. Él me acusó de una falacia. Así que él tiene que poner entonces los parámetros que él tiene para creer que la escritura es inspirada. ¿Cuáles son? Los quiero saber, porque ya tú dijiste que es una falacia que yo diga que la no contradicción, que la armonía de las escrituras y que el cumplimiento de sus profecías son una falacia, así me dijiste. Entonces, por favor, coloca los parámetros tuyos. Bien. Prueba de la que la palabra de Dios es palabra de Dios, eso es un argumento circular. Siempre las pruebas van a ser externas. Nosotros tenemos que juzgar la palabra de Dios, eso está claro, tenemos que interpretarla, eso está claro. El cristianismo evangélico no es ajeno a que la Biblia debe de ser interpretada. Ahora, nosotros no esperamos que la misma Biblia diga, el libro de Romanos diga, yo soy inspirado, y que el libro de Colosenses diga, yo soy inspirado. Nadie espera eso. Entonces, él no sabe ni qué cosa es la sola escritura. La sola escritura se basa en que la Biblia es la única regla y canon para fe, moral y doctrina.